Bueno, aquí en esos recuerdos de empaquetar libros, el tocar los libros desde que se empaquetan para llevarlos a una librería. Yo me acuerdo que Gustavo Pereira, una vez en una feria, estábamos en esa discusión del libro de papel, libro digital. Entonces me decía, ¿te imaginas esta feria del libro o una librería solamente con links? Solamente con códigos QR. No, eso no da emoción. Emoción es esta aquí, que uno ve los colores de los libros, que los libros se emociona con ellos, que de repente compra un libro por un capricho porque le gustó el color de la portada y no sabes ni quién es el autor y tienes grandes expectativas y no las llena o no tenías ninguna expectativa y el libro la sobrepasa y tú dices, bueno, pero ¿qué hacía yo que no había conocido a este autor? Entonces, son sensaciones muy hermosas. ¿Tú te imaginas a William de muchachito empaquetando en unas cajas cantidad de libros del Fondo de Cultura Económica y leyendo algunos? Me imagino. Ya, pero ojalá lleguen bastante dañados para que me lo regalen. Así es, y yo puedo decir aquí que recuerdo de ese tiempo, el libro que más se vendía en Venezuela del Fondo de Cultura Económica, de los años que yo trabajé ahí, era El Capital, los 3 tomos del Capital de ¿Qué Carlos me Marx. dices? ¿Qué te parece? Claro, porque lo pedían los estudiantes de todas las universidades del país, los profesores de todas las universidades del país. Y eran 3 libros anaranjados, los 3 tomos del Capital, que era un paquete terminado siendo así. Y recuerdo que incluso el Fondo de Cultura cambió su política y hizo ediciones más baratas para Venezuela por el volumen Claro. de solicitudes de pedidos que había de Venezuela. No, y además Es decir, la confianza, William, porque eso es un libro que hay que tenerlo en una buena traducción, que esté completo, etcétera. Cuando tú descargas, generalmente se descargan los libros, son ilegales, porque la gente no le gusta estar comprando libros digitales, pues es como si estuvieras comprando aire. Entonces la gente va y los busca pirata. A la gente le gusta comprar libros de papel. Entonces el libro descargado de las páginas web a veces no está completo. Si no es, por ejemplo, Fundarte sube sus libros. Tú sabes que esas ediciones están cuidadas. Están cuidadas. El Perro y la Rana sube sus libros, pero Sí. esos libros que uno consigue sueltos, a veces es mala la traducción, es una traducción automática, Sí. le faltan partes. Entonces, la confianza cuando uno está estudiando es buscar el libro de papel. Sí, eso es muy importante porque es verdad, también está toda esta industria que se montó desde los 90 con el desarrollo del Internet, que es la venta por demanda y la impresión sí, por sí. demanda y toda esa historia. Sí. Recuerden que Amazon inicia como librería Sí. por su Efectivamente, era pelea libre. con Barnes Sí. and Nobles. Sí, señor. Y se convierte en una alternativa, por supuesto, con el desarrollo de Internet, después se convierte en ese monstruo horrible que Sí. explota a los trabajadores, Sí, que sí, vigila a los sí. trabajadores hasta en su casa, hasta cuando van al Cierto, baño. efectivamente. Pero, digamos, toda esa idea de que tú puedes hacer buenas ediciones, ciertamente gran parte de las ediciones digitales se consiguen con muchas dificultades y que a veces puede ser hasta negativa que lo leas así. Hay otros que son más cuidados, por supuesto. Las ediciones venezolanas que están en Internet, hay que decirlo, nuestras editoriales Sí, llevan son esos son libros de Internet Sí. tal cual uno las tiene aquí. Sí, Son sí, cuidadosas. sí, sí. Muy Y bien. el otro elemento que yo sí creo que es muy importante recordarle a la gente es que la industria de la tecnología trata de simular el libro, porque ¿qué es al final este instrumento que llaman el Kindle? Los lectores de libros. Sí. Simulan el color amarillento sí, del sí, papel, sí. simulan la forma en que el ojo percibe la página de un libro. Entonces está simulado también. Entonces no es que estás rompiendo con eso. Hay una idea de aproximarse al libro físico que nunca, por supuesto, la tecnología puede alcanzar ese hecho, pero está ahí. Es una buena interpretación lo que acabas de hacer, ¿sabes? Pasa lo mismo con lo de la inteligencia artificial. Parece, pero no es. Por ejemplo, uno ve aquí el libro de Esmeralda Torres que ganó el Estefania Mosca y que ahora quedó finalista, un libro de cuentos de ella inédito, en Casa de las Américas. Pertenece al Fondo Editorial Fundarte. Si uno busca el libro de Esmeralda Torres en el Fondo Editorial Fundarte, es un libro descargable, confiable. Todo el Twitter del presidente Nicolás Maduro tiene una biblioteca de libros descargables confiables. El MINSI tiene una biblioteca de libros descargables confiables, El Perro y la Rana. Entonces, todo eso lo podemos nosotros revisar y es algo confiable. Pero, por ejemplo, un libro infantil como estos de Editorial Fundarte, que es para colorear, Claro, cómo que no. vas a colorear, o sea, vas a colorear la tableta, no es lo mismo colorear en la tableta Así con es. un pincel electrónico que darle con los creyones, no es lo mismo, nunca será lo mismo. Pero ahora entonces está esto que tú también has estado estudiando, este es un Miguel Vicente Patacaliente de Orlando Araujo, que es un clásico que ha sido dedicado. Que no es lo suficientemente distribuido Sí. como debería de ser. Sí. Y Orlando es el que hay que, que hay que Ah, que tú reivindicar, decías, que hay sí. que reivindicar porque además de ser un gran escritor,
poeta, ensayista, analista, economista. Fue, por supuesto, un revolucionario. Y tiene cosas tan extraordinarias, su obra va de cosas tan extraordinarias como Miguel Vicente Pata Caliente a Venezuela Violenta, publicado por el Ministerio de Comunicación e Información, a quien invito a descargarse ese libro, a todo el venezolano que quiera hablar de por qué este país fue tan violento en el siglo pasado, de dónde se generó esa violencia que a veces reclamamos y que nos duele y que vemos en nuestra juventud, Sí. y ese análisis sociológico de Orlando Araujo es extraordinario. Sí, bueno, entonces el tema ahora también en la palestra es la inteligencia artificial. Entonces le pides a la inteligencia artificial que te haga una novela, que te haga una obra de teatro, que te escriba un informe, que te busque. Es como una sofisticada barra de búsqueda de que nosotros estábamos acostumbrados, pero ahora es casi que quiere imitar un ser humano, pero no es un ser humano, no es una obra de calidad hecha por un ser humano. Así es, y no nace de la imaginación, de esa cosa que no sabemos qué es, pero que se llama la imaginación. Fíjate, yo les comentaba fuera de cámara, hay un gran amigo mío que es fanático de este tema, es informático, y entonces me dijo en estos días, le pedí a ChatGPT que me escribiera una obra de teatro, fíjense, eso se llama prompt. El prompt es como la instrucción que tú das. Entonces, el prompt es una frase, una construcción que tiene que estar determinada por unos códigos para que el ChatGPT funcione mejor. Dice, le pedí que escribiera una obra de teatro con los personajes de Ana Karenina, pero ambientada en el Quito del siglo XIX. Y en unos minutos me mandó unas páginas con estructuras de diálogo, con los personajes de Ana Karenina, ambientado describiendo la ciudad de Quito del siglo XIX. Entonces dice, ¿dónde vamos a llegar con este tema de la inteligencia artificial? Ayer leí una cosa, por cierto, en internet, una noticia, sobre la necesidad de empezar a pensar la regulación de eso. Sí, señor. Porque hay una amenaza a la inteligencia humana con este cuento de que las máquinas pueden ser más inteligentes que el hombre. Y además, otro elemento que se puede agregar a esto y de otra naturaleza, y es el desempleo. Ayer justamente estaba leyendo unas estadísticas en relación con eso, y el desempleo puede llegar en menos de 5 años al 48%. No en todas las áreas, sino en determinadas áreas. En algunas áreas se dice que quizás se pueda mejorar el empleo para manejar este tipo de inteligencia artificial. Pero el desempleo más masivo, bueno, de alguna manera esto viene desarrollándose a través de los siglos, ¿no? Desde la máquina de vapor y todo lo demás ha producido desempleo. La película esta de Carlito Chaplin, tiempos modernos, tiempos modernos, lo explicaba de una manera De alguna maravillosa. manera ya está adelantado. Ahí se Increíble. presenta, por cierto, el primer pantalla plana de la historia, está en esa película. Back. Section 5, more speed, 47. Relief man passing. Relief man passing. Recuerda que el jefe lo está vigilando a él, Ay, pero es lo vigila cierto. a través de un pantalla plana. Sí, señor, Es la sí, primera señor. que está en esa No, etapa sí. pero es que en la es historia del cine. adelantado, Pero yo un digo, adelantado. ¿cómo va una máquina a crear los somarís de Gustavo Pereira? No, imposible. Los imita. Las metáforas de Miguel Otero Silva o de García Ajá. Márquez. Imagínate tú. El mundo de No, hay unas imaginación. sutilezas que no se pueden hacer O robóticamente. las frases amorosas de Neruda. Es decir, ¿lo puede crear una máquina? ¿De verdad podemos creer que eso? Yo creo que puede imitar, pero nunca va a tener nunca ni ni el sentimiento, ni la sensibilidad, ni la profundidad que tienen los escritores. Pero fíjate que ahora que está abierto el concurso Estefania Mosca, que ya tiene, esta es la edición número 14, en cuento, poesía, ensayo, crónica, yo creo que muchas personas se están animando a escribir sobre esto de la inteligencia artificial. Y creo que es bueno que reflexionemos y que escribamos y que mandemos a este concurso, por ejemplo, libros que tengan que ver con ese tema, porque no nos podemos quedar sentados esperando que nos caiga encima la inteligencia artificial. La humanidad es lo que tiene que privar en el mundo, no la robótica. Entonces, está bien que nos sirvamos de eso como herramienta, pero que no nos domine. Sí, no, pero desplaza no solo el mundo en la literatura, bueno, sería un escándalo. Pero ahora la gente, bueno, tú no trabajas porque si a ti te manda un informe, usted ya no investiga, sino que le pide a una así máquina es, que te sí. haga el informe. Sí, no Correcto, puede ser. correcto. Y usted le pone su nombre abajo. Es Sí, lo sí, único. sí. Entonces,
Toda esa cosa que también hubo un debate cuando surgió Wikipedia, ¿recuerdan? Sí. Bueno, que los muchachos ahora van, copian y pegan una tesis o un trabajo de grado. Bueno, ahora imagínate, con la voz, ni siquiera tienen que pasar unas horas buscando en Wikipedia y resumiendo y copiando. Pero fíjate lo Sino grave. Es que es muy grave Sí. lo que estás explicando, William, es Sí. gravísimo. Lo es grave gravísimo. es que ahora entonces tendremos que hacer talleres para reconocer que un trabajo está hecho con inteligencia artificial, aprender a reconocer eso. Además, estamos renunciando a una cantidad de partes del cerebro que se activan solo con la lectura que no es digital. Estamos renunciando a escribir a mano. Y el cerebro, hay partes del cerebro que se activan solo con la escritura a mano, que te pide un tiempo, que te pide una concentración diferente a cuando escribes en el teléfono o en la tableta. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos y no decir, ay, sí, qué maravilla, qué modernidad. No, sí, porque van a haber muchos adelantos científicos, etcétera. Lo que nosotros estamos pensando el otro día que estábamos conversando, Isidoro y yo, oye, pero ¿por qué más bien no se dedicaron todo ese dinero de la inteligencia artificial a hacer investigaciones científicas aplicadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, Y de la salud. al descubrimiento de la curación de enfermedades horrendas? En vez de perder el tiempo con eso. Y eso es algo el que estaba conversando también con la ministra de Ciencia y Tecnología que tuvimos en el programa hace unas semanas. Son inquietudes que ella también tiene, siendo científica. Así es. Fíjense que este señor, Carlos Marx, decía una cosa muy importante. Algunos le dicen Carlito, Carlitos, sí. O el viejo joven Marx. el viejo joven Porque Marx. siempre está vivo. o sea, Siempre. Marx estaba más vigente que nunca. Sí, señor. Sus descubrimientos básicos, sus teorías básicas. Pero él decía que la idea de una sociedad humanista, de una sociedad verdaderamente libertaria, era reducir el tiempo de trabajo, liberar al hombre de la esclavitud del trabajo para que pudiera pensar. Claro, no para que deje de pensar. No para que deje de pensar. Entonces creemos que ahora el tiempo libre es pasar viendo videos de TikTok. O sea, es hacer esto. Pues lo más inteligente que hacemos Sí. es mover el dedo, ¿verdad? Haciendo esto y pasamos horas y nos quedamos como autómatas, como verdaderos zombies culturales pasando esto. Esa construcción tecnológica profunda que está estudiada, incluso el inventor de esta aplicación lo dijo en un famoso video que está ahí en las redes sociales, pues, muy promocionado, que el tipo se retiró de la empresa y dijo, yo creé una de las cosas más perversas, que es lo que te permite en la pantalla hacer esto, porque esto es lo que mantiene a la gente enganchada. Tú quieres más y quieres más y quieres más. Y es una cosa donde la no vas. curiosidad humana. En un libro Pica la en curiosidad. un libro hay una historia, en un libro hay un sentimiento, en un libro hay una reflexión. Yo creo que sin renunciar a la tecnología, evidentemente. No, porque la ¿verdad? tecnología Es un nos instrumento. acompaña, sirve de divulgación. Muchas veces tú quieres enviar una información y se Así sirve es. enviarla digitalizada, pero lo que nosotros decimos es que no se sustituya lo humano por lo tecnológico y esa es la advertencia que tenemos. Vamos a pasar a un tercer segmento en el que vamos a hablar del bloqueo y de las publicaciones que el observatorio que dirige William con un equipo extraordinario ha realizado en torno a esto del bloqueo, que no es cuento, que no es una invención y que no es algo que es contra el presidente Maduro y los miembros del gobierno del presidente Maduro. Es algo que nos afecta a todos los venezolanos y que ha afectado principalmente en lo que a nosotros respecta o muy intensamente al sector libro público y privado. Y por eso han cerrado decenas y centenas de librerías en Venezuela y para reconstruir ese tejido que estaba fuerte y que tenía unos 60 años formándose, vamos a tener prácticamente que empezar de cero, culpa del bloqueo de los Estados Unidos. Pero de eso vamos a hablar con un experto que es William Castillo, a quien ustedes han estado conociendo como lector, pero que dentro de su trabajo como periodista se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar esto del bloqueo que es tan terrible y que nos afecta a todos. Ya venimos con más de la librería mediática. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil